Hola, ¿qué tal amigo? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Jesús tuvo que pasar por un momento tan difícil como lo fue la tentación del desierto? ¿Sabías tú que era tan determinante que Jesús pudiera aprobar esta tentación porque de ello dependía el futuro y el plan de salvación de la raza humana? Y no sé si sabías que si Jesús cedía a la tentación y fallaba, se perdía todo el plan de salvación, perdiéndose así la única posibilidad que Dios tenía de redimir al hombre. Quiero en este tiempo compartir contigo algunas verdades que la Biblia nos enseña acerca de este tema. Este acontecimiento lo encontramos registrado en la Biblia en lo que se conocen como los evangelios sinópticos, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas. Yo quiero basarme en el evangelio según San Mateo, en el capítulo 4 del verso 1 en adelante. Debemos entender que quedó registrado por inspiración del Espíritu en la primera carta que el apóstol Pablo escribiera a los Corintios en el capítulo 15, versículo 45, que Jesús es el postrer Adán. La palabra postrer significa que es el segundo, pero que también es el último, no dando lugar a un tercero. Eso nos enseña que Jesús es el segundo y es el último hombre que Dios escogió para representar en él a la nueva creación, a la nueva humanidad que Dios había de traer por medio del sacrificio del postrer Adán. Adán, el primer hombre, era figura del postrer Adán, el que habría de venir, de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Jesús debía compartir la misma naturaleza humana del primer hombre, para poder representar fielmente a la humanidad pecadora. También es preciso entender que en Jesús habita la divinidad, según lo registrado en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el versículo 1, donde dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 del mismo capítulo nos dice que aquel Verbo se hizo carne, dándonos a entender así que en Jesús coexisten y habitan las dos naturalezas perfectamente unidas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, dándole a Jesús la naturaleza divina la condición para ser nuestro Salvador, ya que en él no había pecado a causa de su naturaleza divina. También es preciso entender que Adán, el primer hombre, fue tentado en el huerto del Edén por Satanás. De igual manera Jesús, al ser el postrer Adán, también debía de ser tentado de la misma manera. La diferencia era que Adán estaba en un huerto y en un mundo antes de caer, y Jesús estaba en un desierto, en un mundo caído. Otra diferencia también importante era que a Adán se le había dado solamente un mandamiento, y era no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. A Jesús se le dieron 613 mandamientos, los cuales guardó y cumplió, y es más, la Biblia dice que Cristo es el cumplimiento de la ley. Otra cosa muy importante de resaltar es que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, el mismo Espíritu que había descendido unos versículos anteriores en el capítulo 3, cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, donde Dios el Padre había declarado que Jesús era su Hijo amado. El Hijo estaba siendo bautizado y el Espíritu Santo descendía sobre él como paloma. Luego el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. Algunas veces he enseñado que Jesús fue al desierto para ayunar, pero creo que esto no es lo que el texto nos quiere enseñar. El texto claramente nos dice en el capítulo 4, versículo 1 del Evangelio según San Mateo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. La razón principal de la estadía de Jesús en el desierto era entrar en un estado probatorio. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice el texto que Jesús tuvo hambre. Jesús sintió las mismas necesidades y las mismas vicisitudes que nosotros los seres humanos sentimos, identificándose así con nuestra humanidad. Y es en este preciso momento cuando aparece la figura de Satanás. Hay que entender que Satanás como tentador es paciente. Satanás esperó pacientemente durante 40 días, esperó el momento preciso y oportuno cuando Jesús estaba más débil para presentarle la tentación. Satanás se le presenta y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es preciso entender que Satanás quería poner a prueba el título de Hijo de Dios, que había sido declarado desde los cielos por el Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Satanás también había escuchado esta voz, y luego de 40 días Satanás viene a Jesús y pone a prueba este título. Es en este momento cuando Satanás presenta la primera de las 3 tentaciones a Jesús. Y en este punto es importante aclarar algo que la Biblia nos enseña. Según lo registrado por el apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan capítulo 2 versículo 16, el apóstol nos presenta las 3 puertas a través de las cuales Satanás presenta la tentación a los hombres. Estas son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estas fueron las puertas que Satanás utilizó para tentar al primer hombre y a la primera mujer, cuando el texto en el Génesis nos dice que el árbol era agradable a los ojos y que era delicioso a la vista y codiciable para alcanzar la sabiduría.
Estas fueron también las mismas puertas que Satanás utilizó para presentar la tentación a Jesús. Vemos que Satanás le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, estando representado allí los deseos de la carne. La respuesta de Jesús a Satanás fue una respuesta contundente y una respuesta basada en la palabra de Dios. Jesús le dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El término palabra que aparece allí en el texto viene de la palabra griega rema. Esta palabra significa una porción específica y determinante que el creyente maneja como una espada en el tiempo de la prueba. Esta fue la palabra que el apóstol Pablo también utilizó en su carta a los Efesios en el capítulo 6 versículo 17, cuando dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El término palabra allí también es rema. Cabe resaltar que cuando Pablo dice tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Pablo no estaba haciendo alusión a la Biblia como el libro, sino que estaba haciendo alusión a esa porción específica y determinante que el creyente declara en la necesidad, la declara en fe, y el Espíritu Santo de esta manera realiza el milagro por medio de su poder. Así también Jesús utilizó este rema en medio de su necesidad para poder afrontar la difícil prueba y tentación que venían de parte de Satanás y poder salir así victorioso de ella. Luego de esto, Satanás toma a Jesús y lo lleva a la santa ciudad, a Jerusalén, y lo pone sobre el pináculo del templo, sobre la parte más alta, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Lo que Jesús quiso decirle a Satanás en su respuesta fue de que no había necesidad de que él se lanzara para poner a prueba la fidelidad de Dios, que aunque él se lanzara o no se lanzara, Dios siempre iba a permanecer fiel a su palabra y siempre lo habría de sostener, porque él no puede mentir ni puede negarse a sí mismo. Entonces Satanás otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos así entonces cómo Satanás, a través de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, le muestra todos los reinos del mundo y le pide a Jesús adoración. Cabe resaltar que este siempre ha sido el deseo de Satanás. Satanás siempre ha querido ser adorado. Satanás siempre ha querido recibir el tipo de adoración que recibe Dios. Y este fue el motivo, la razón principal que le llevó a causar la más grande rebelión de la cual se tenga memoria en la historia de la creación. Por esta razón, Jesús, al ser el siervo humilde de Dios y vivir siempre humillado en la presencia de Dios, le declara a Satanás: apártate de mí, porque escrito estás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque la adoración de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo solamente le pertenecen al único y verdadero Dios, que es digno de recibir toda la adoración, toda la gloria, toda la honra y todo el honor, al cual no cesan de decir día y noche los cuatro seres vivientes que están delante de su trono: santo, santo, santo es el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el honor, porque tú creaste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que habita en ellos. Y bueno, amigos, de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta breve reflexión, que espero que haya sido de gran bendición para tu vida, que espero que te pueda servir, espero que pueda ser de gran ayuda, y que si esto bendijo tu vida, espero que me puedas ayudar también a bendecir la vida de otros compartiendo este mensaje. No olvides suscribirte al canal, no olvides darle a la campanita para que puedas recibir las notificaciones, porque estaremos subiendo más videos y estaremos subiendo más contenidos a este canal. Así que muchas bendiciones para todos.